Muy buenas tardes, querido público de Humanamente, Radio Humanamente. Estamos transmitiendo muy contentos desde Jalisco Radio, desde el 630 AM, la radio cultural de Jalisco. Hoy tengo conmigo al doctor Antonio Kobayashi. Él es geriatra, médico geriatra, y está haciendo su doctorado en psicología, ¿verdad? En psicología de la salud. Bienvenido, sí. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Yo le hablo por el apellido, pero mil gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y hablarnos de este tema tan necesario para todos los cuidadores primarios. Claro. El tema de hoy que yo te proponía platicar es algo que se llama fatiga por compasión. Este tema se acuña como una manera de entender cómo los sistemas laborales, en donde muchas personas trabajamos, en donde mucho personal de salud trabaja, puede ser uno que produzca, por un lado, un síndrome que todos conocemos, que se llama burnout, que es el estar quemado, pero también produce un síndrome distinto, que es el síndrome llamado fatiga por compasión. La fatiga por compasión es una situación que emerge al estudiar a los, sobre todo psicoterapeutas, que trabajaban con aquellos pacientes que habían sufrido un trauma. Por ejemplo, aquellas personas que habían estado en la guerra o aquellas personas que habían sufrido algún tipo de desastre. Todas aquellas personas que trabajaban con estos personajes, con estos pacientes, comenzaban a llegar a presentar un cuadro muy particular que se dio a llamar traumatización vicaria o se llamó un síndrome traumático secundario, en donde lo que Figley fue el psicólogo que lo teorizó y un poco antes Johnson, lo que proponían era que el contrato tan estrecho con las personas que sufren, pues hace que este sufrimiento se transmita al personal de salud, en este caso los terapeutas, las enfermeras, los paramédicos, los bomberos, y que esta transmisión de este trauma provocara una reducción en su calidad de vida, en la satisfacción que ellos tenían del ayudar, y que además ellos comenzaran a tener conductas disfuncionales. Entre estas conductas disfuncionales, ellos comenzaron a encontrar pues que el personal de salud dejaba de laborar, comenzaba a abusar sustancias como el alcohol, comenzaba a presentar insomnio, comenzaba a no tener conductas de autocuidado, aumentaban de peso, presentaban lo que vendría siendo enfermedades cardiovasculares, problemas de azúcar, y comenzaron ellos a encontrar que la mayoría de ocasiones la conducta final era que renunciaban a su trabajo. Uh-huh. Entonces la fatiga por compasión es un problema importante para nuestros sistemas de salud, para la atención, sobre todo en el área pública, porque de todos es sabido que existe una lógica de mercados neoliberal que ha estado incidiendo en el estado del bienestar, desmantelándolo poco a poco, y esto ha provocado, Lilian, que de alguna forma los hospitales pues no tengan los insumos, no tengan el mantenimiento, no tengan el número necesario de camas, no tengan la arquitectura actualizada a lo que la medicina y el arte del cuidar pide. Y entonces tenemos que una gran cantidad de médicos están renunciando a las instituciones públicas, una gran cantidad de enfermeras están renunciando a las instituciones públicas, están tomando una segunda carrera o incluso están sufriendo en su salud impacto tan importante como es el suicidio. De todos es sabido que nuestra problemática del suicidio va en aumento. Nuestros residentes están enfermos, se cortan las venas, se toman medicamentos, abusan de sustancias. Y una de las teorías que nosotros estamos utilizando dentro del doctorado con la doctora Rosa Marta, que es mi directora, es tratar de acercarnos a este tema de este constructo que es la fatiga por compasión. La fatiga por compasión se ha estudiado ya en México. La doctora Rosa Marta lo ha estudiado en bomberos, en paramédicos, en enfermeras, en enfermeros, y hemos encontrado que la prevalencia es muy alta. La prevalencia llega a ser a más del 50% en algunas poblaciones. Creo
que por eso es que me gustó que me invitaras a hablar de este tema, porque la formación de un recurso humano en la Secretaría de Salud, en el IMSS, en Pemex, en ISSSTE, es muy caro. Sí. O sea, son 6 años de carrera, son 6 años de especialización. Hablando de enfermería, son 5 años más las especializaciones propias de las enfermeras, que no son cortas, son largas. Y el tener una cultura organizacional que está enclavada en una lógica de mercado neoliberal, pues produce que de alguna forma nuestro personal se esté colapsando, se esté fatigando, y que de alguna forma nuestros hospitales se estén quedando sin elementos de calidad. De todos he sabido que, bueno, ahora durante la pandemia quedó claro cómo precisamente los sistemas de salud pública son los que entraron a evitar que esto se volviera una catástrofe de dimensiones inimaginables, ¿no? Claro, yo entiendo que muchos podemos decir que los hospitales privados estuvieron ahí y claro que hay que reconocer su participación, pero el número atendido en las instituciones públicas comparado contra los hospitales privados, que muchos te pedían 1 millón de pesos al entrar para poderte aceptar si tenías un COVID positivo, pues los dejaba como para una élite. Estos hospitales pues encontraron una pandemia sin suficientes insumos, sin suficientes camas, y definitivamente me parece que deja como trastocado el motivo por el que muchos nos metemos al arte del cuidado, que es querer hacer el bien o querer vivir algo que llamamos compasión. Y aquí ya nos comenzamos a encontrar con problemas, Lilian, porque para todos es sabido que la compasión es esta capacidad de poder ver al rostro, como decía Levinas, y al hacerlo no tener otra más que sentirte responsable de este rostro que has visto, ¿no? Y creo que de repente esta compasión se confunde mucho con algo que llamamos empatía. La empatía, Lilian, la desarrollamos porque, bueno, tú y yo tenemos 2 ojos. Y estos ojos desarrollaron la visión estereotáxica. La visión estereotáxica me permite a mí, cuando era un simio, poder brincar de árbol a árbol sin caerme. Y esto permitió que yo pudiera ver tu rostro, tus cejas, que pudiera ver tus facciones y averiguar qué ocurre en tu mundo interno intrapsíquico. Un mundo interno intrapsíquico que está ahí para a mí poder leerlo, para poder ser leído por mí, pues requiere que yo tenga esta habilidad llamada empatía. Y la empatía genera la posibilidad de tener grupos. Se ha visto que la empatía es una emoción que se agota, por ejemplo. Yo no puedo tener empatía en exceso. Yo no puedo, por ejemplo, todos los días estar empático con todo el mundo porque me voy a fatigar. No tengo tanta empatía. Yo lo único que puedo es dar un porcentaje de mi empatía al otro, que es cómo siente el otro, es ponerme en los zapatos del otro, pero habitualmente esto puede motivarme, como decía Hobbes, a actuar por el otro porque me molesta su emoción, porque me molesta sentir su pena, que es diferente a la compasión. La compasión no es un moverte desde la emoción, no es un moverte empático. La compasión es desde la justicia, desde un nivel más alto moralmente hablando. Cuando yo me doy cuenta que hay una inteligencia social en mí, que es esta capacidad de poder darme cuenta que hay algo que ahí no está bien, que no está como de manera correcta, que si a alguien le niegan la posibilidad de entrar a un baño porque simplemente hay un signo en la entrada que dice no lo uses, entonces yo comienzo a encontrar que la compasión me permite entender que hay una posibilidad de una mejor sociedad, más allá de lo que es la emocionalidad que me podría dar un norte, y que funciona mucho. Las emociones dan mucho norte, pero también desgastan mucho, porque la emoción tiene mucho correlato fisiológico. La ira, el miedo, que tienen sus funciones propias de reflexionar o de poner alto al otro, pues de alguna manera son necesarias para que este malestar empático se dé, pero la compasión es distinto. La compasión aspira a un pensarnos superiores a las pasiones, pero también el entender
que el rostro del otro está ahí para que lo veamos y nos hagamos cargo de él, como decía Levinas, ¿no? Okay. Entonces, la idea de estudiar este tema y de platicarlo es porque me parece que se está convirtiendo en una situación no detectada por nuestras autoridades, una situación en donde, por lo menos durante toda mi preparación médica, jamás me platicaron que me podía fatigar, jamás me dijeron que me podía burnear. Creo que muchos de los que están en geriatría, en oncología, en paliativos, no me dejarán mentir, pero llega un punto en el que tú te sientes fatigado aunque no duermas y que te comienzas a sentir que ya no disfrutas lo que antes disfrutabas mucho, que era el ayudar, y comienzas a encontrar que aumentas de peso, comienzas a descubrir que te relajas ya tomándote una cerveza, que a lo mejor antes no lo hacías. Llegas y a lo mejor antes llegabas y te tomabas un cereal y ahora dices, me merezco mi cerveza o mi whisky, sin llegar a un punto de alcoholismo ni poner en riesgo a nadie, pero ya comienzas tú a descubrirte, que comienzas a ver cosas injustas como personajes que abusan de los pacientes y que no puedes hacer mucho por ellos más que denunciar, y que a veces tus jefes se quedan en silencio. O también puede ocurrir que de repente tienes a una persona que requiere una amputación y que sacan esta famosa cartera de servicios y no le realizan la amputación, y eso es una discriminación en toda su extensión, ¿no? Entonces me parece que todos los que estamos ante una persona sufriente necesitamos hablar de este tema, necesitamos saber que hay maneras de evitar la fatiga por compasión y que hay maneras en las que debemos nosotros, como personas que habitamos un mundo socialmente construido, pues pensarnos para poder producir un sistema social de salud que no haga que sus elementos se cansen y que den la mejor atención, ¿no? Okay. Porque cuando esta fatiga se da, pues ocurren mayor número de errores médicos, ocurren un mayor número de quejas, más demandas, hay cirugías canceladas. Y bueno, esto puede ser tan sencillo como la ausencia de un elevador, que para todos es sabido, los hospitales públicos tenemos una crisis de elevadores, Sí. tenemos una crisis de medicamentos, tenemos una crisis de quirófanos, pero también tenemos una crisis de enfermeras. No hay suficientes enfermeras y enfermeros. Los enfermeros son el pilar angular de todo sistema de salud. Son los que realmente hacen que la gente se cure, no nada más los médicos. Yo le pondría más peso a las enfermeras. Ellas corrigen muchas de las indicaciones equivocadas que de repente pudieran verse plasmadas por un mal dormir o por una situación propia de un error de dedo. Y ellas están vigilantes de que los, a veces estudiantes o de repente también los adscritos, no desarrollemos conductas violentas contra los pacientes. Son los principales aliados de los pacientes, las enfermeras. Y bueno, esto las pone tan cercanía con el cuerpo del que sufre, que muchas de ellas se cansan. Muchas hacen paliativos y me renuncian, o muchas hacen oncología y me renuncian, y no se diga de cuidados intensivos, que es donde más hay tasa de cambio de personal, porque la gente se cansa demasiado, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría, pues, una vez que platicamos de qué es la compasión, que es hacernos cargo, pues la fatiga por compasión, entonces, ¿qué es? ¿Verdad? Porque algunos lo ven como un trauma vicario, que es yo al estar cercano al traumado me lo transmiten, pero también se ha visto que yo tengo una capacidad limitada de recursos para poder hacer frente, y que cuando estos recursos se van agotando en el arte del cuidar, pues puede llegar a ocurrir que la persona que está dando el cuidar vea agotados sus recursos al no tener esta satisfacción propia de haber sido compasivo. Todos hemos sentido el bienestar que se da al hacer las cosas bien, al cuidar a alguien, desde una planta, por ejemplo, un animal, pero también un ser querido o un enfermo. Decirte que un enfermo que te da las gracias, que te dice me siento mejor, de alguna manera produce en nosotros una satisfacción.
Y esta satisfacción repleta, vuelve a dar este recurso tan importante que es la empatía, pero también me permite a mí sentir que mi moral se ensalza, que mi moral está ahí. Creo que en esta época para todos nos hemos dado cuenta que es una época de una desmoralización generalizada en el personal de salud. Las personas que estamos en el sistema de salud sentimos que no podemos contra esta gran piedra, nos sentimos como Sísifo, ¿no? Y me parece que de alguna forma el recordarnos que queremos hacer el bien nos pondrá en vigilancia para que esta fatiga por compasión no se dé, al no poder hacer este cuidado en las formas que nos gustaría hacerlas. Y bueno, esto es lo que yo traía un poco preparado para platicar, Lilian, el que la fatiga por compasión es un tema importante para nosotros que trabajamos en el sistema de salud, pero también me gustaría mucho cómo nos lo medimos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos lo medimos, Lilian? A ver. Bueno, pues hay escalas que podemos encontrar en el internet. Uh-huh. Hay una muy usada que se llama PROQOL, que es una escala que se deriva de la original que propuso Figley en 1995, y que esta escala te mide qué tan cansado estás por compasión, pero también te mide la satisfacción, y algo interesante es que te mide tu ambiente de trabajo. Okay. Para todos sabemos que hay una ley, que la ley ya nos marca que hay una necesidad de tener un ambiente de trabajo sano que evite el burneo, y me gustaría mucho platicar de eso ahora que volvamos. Vamos a ir a un corte, claro que sí, y vamos a regresar a platicar con este tema con el doctor Kobayashi. Regresamos en un momento a Radio Humanamente. Gracias. No hay salud sin salud mental. Continuamos en Humanamente. Bienvenidos de nuevo a Radio Humanamente, transmitiendo desde el 630 de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco. Queremos darles los teléfonos de Humanamente. Nuestros números son 33 36 42 83 87 y el 33 38 17 40 88. En Facebook estamos como Voz Pro Salud Mental Jalisco, en Twitter estamos como @rhumanamente y en Instagram estamos como Humanamente ONG. Queremos invitarlos a todos los cursos, al curso de Tierra a la Vista, al curso de Familia a Familia, a los grupos de apoyo de familiares y de pacientes que tenemos disponibles para ustedes, como los servicios, la oferta de servicios que maneja Humanamente. Ustedes ya lo saben, tienen que marcar a nuestros números, a nuestras redes sociales, también en el portal de internet que es www.humanamente.org, y estamos atendiendo todas sus preguntas y sus dudas. Quiero sino introducirles de nuevo al doctor Antonio Kobayashi, quien está hablando de fatiga por compasión. Antes del corte estaba tratando de explicarnos, pero se nos metió la pausa, y estábamos hablando de cómo lo podemos evitar, ¿verdad? Claro. Entonces le voy a dejar los micrófonos al doctor, no sin antes saludar a Gonzalo Rodríguez, que nos manda muchos saludos, y gracias por compartir el tema. Gracias, Gonzalo, a ti por saludarnos, y estamos aquí de nuevo en Radio Humanamente para que el doctor nos conteste de qué manera se puede prevenir este tipo de fatiga. Claro. Bueno, lo primero hay que detectar si tú estás presentando la fatiga, porque si ya estás tú con fatiga por compasión, hay que actuar de manera inmediata, acudiendo con un terapeuta. Okay. Porque la cuestión principal de la fatiga por compasión es que es real. Es algo como la depresión. Uh-huh. Yo puedo de manera particular e individual tratar de hacer mecanismos que me hagan resilientes y que me hagan de alguna manera enfrentar a la depresión. Pero si en alguna de las encuestas que yo comenté, que es la CFS o la PROQOL,
PROQOL, saliera yo que ya tengo fatiga por compasión, lo ideal es acudir con un profesional de la salud para que me ayude a poder enfrentar este estado, porque es un estado que ya produce realidad en el enfermo, ya produce realidad en el profesional de salud. ¿Y cómo produce o qué es lo que le produce? Lo primero que vamos a encontrar es que el enfermo va a tener una calidad de vida disminuida. Y esta calidad de vida disminuida lo va a referir él a través de, por ejemplo, primero probarse a él mismo que no hay nada malo, que todo está bien, que podemos seguir con el negocio como nada. Y esto va a obligarlo a trabajar más fuerte, lo cual va a comenzar a descuidar necesidades como el baño, el comer, el ejercicio, pero también el convivio social, el tener otros círculos de amigos, la familia. Y esto va a comenzar a hacer que los conflictos no se queden en el trabajo. Va a ser este compañero o compañera que llega a casa y le grita a su esposo, o le grita a sus hijos, o esta persona que comienza a revalorarse sus valores y comienza a permitirse que, por ejemplo, las lógicas de mercado sean las que guíen sus atenciones, ¿no? Es este médico que comienza a recetar medicamentos caros, que comienza a prescribir cosas innecesarias o que comienza a hacer cirugías que no son necesarias buscando una ganancia económica. Y normalmente estas personas van a negar que hay un problema, la familia va a comenzar a darse cuenta, oye, estás manejando alcoholizado, estás viniendo del trabajo a altas horas y te puedes quedar dormido. Y esto va a hacer que la gente tenga cambios conductuales obvios, como por ejemplo dormir tarde, levantarse tarde, llegar tarde al trabajo, ausentarse, hasta que llega un punto en que el sujeto comienza a despersonalizarse, que es que ya no se siente él mismo, comienza a sentir todo como si fuera una marioneta, que se sienten como falsos, como vacíos por dentro. Y llega un punto en el que comienzan a desarrollar depresión, y una vez que ya desarrollamos la depresión, la gente entra en una fatiga por compasión o un burnout. Esto es lo complicado. De repente, cuando tratamos de distinguir conceptualmente una cosa de la otra, hay mucha sobre la pasión, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que estas personas, pues ya no nada más significa de que se tomen una aspirina y vámonos a trabajar o de que se pongan a hacer yoga. No, ya algunos de estos hay que intentar medicarlos y hay que acudir a terapia porque pueden intentar suicidarse, pueden intentar matarse o desgraciadamente muchos de ellos tienen accidentes por el consumo del alcohol o tienen accidentes y ponen en riesgo su patrimonio porque operan a alta hora de la noche o operan de una forma en la que ponen en riesgo su cédula, ¿no? Entonces me parece que lo primero es entender los síntomas. Si ya tú tienes fatiga por compasión, ve a atenderte, ve con un profesional de la salud, en este caso un psicólogo, me queda perfecto, los psicólogos son muy buenos tratando este tipo de síndromes, pero también es importante prevenirlo, y esto es donde yo me quiero como extender. Adelante. La primera cosa que es importante es recordarnos que la compasión es diferente a la empatía. Y debo yo de tener una técnica para poder distinguir en qué momento la empatía me siembra a mí esta emoción molesta que se queda ahí dándome como malestar. Hay diferentes cursos. Uno de estos es uno que está basado en el sistema CASEL, CASEL. Lo puedes encontrar en Coursera, en edX, son plataformas de cursos digitales gratuitos en donde nos enseñan la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es el aprender a nombrar las emociones. Y las emociones tienen dos ejes principales: energía y molesta placer. Yo puedo tener una emoción que me da energía o que me la quita. Y puedo tener una emoción que es placentera o que es muy molesta. Una emoción con energía molesta, la ira. Una emoción que me quita energía placentera, la serenidad. Una emoción que me quita energía pero me es molesta, la desesperanza. Una emoción que me da energía y es agradable, la alegría, el triunfo. Una vez que yo tengo un mayor vocablo emocional,
yo puedo ubicar mi disposición actitudinal y actuar sobre ella. Por ejemplo, si yo me descubro más en el azul en una mañana que voy al hospital, pues un café, hacer un ejercicio como subir las escaleras, el entender que de repente en esta actitud no voy a querer acercarme a mis compañeros y a lo mejor valdrá la pena buscar estar cerca, pero escuchando. O también descubrir que si yo vengo en el rojo, pues puedo crear conflictos en mi trabajo fácilmente porque vengo enojado. Hay que aprender mi disposición actitudinal y trabajarla, en donde el ejercicio me ayuda a llevar hacia la energía y me ayuda a llevar hacia el placer, o también la meditación me hace que baje un poquito hacia la serenidad y me baja, por ejemplo, si estoy muy enojado de más. Esta famosa técnica de cuenta hasta 10 me queda perfecta. Okay. Algunas otras personas también tenemos que aprender, una vez que la emoción ocurre, pues hay que aprender qué podría estar pensando el que me la produjo, sobre todo en el área de trabajo. Y a veces uno se sorprendería que nos cuesta trabajo ponernos en los zapatos del otro. ¿Qué estaría pensando el compañero que me gritó? ¿O qué estaría pensando la persona que se negó a ayudarme con una impresora? ¿Qué podría estar ocurriendo ahí, no? Y siempre tener recursos conductuales que dificulten el poner en marcha conductas que podrían volverse disfuncionales. Es decir, me acabo de enojar, no voy inmediatamente al cubículo de mi jefe o no voy inmediatamente al cubículo del paciente, sino pongo una distancia, subo o bajo 2 pisos, le doy una vuelta al hospital, a la cuadra, para que de esta manera se calme un poco la energía y se calme la emoción. Okay. Funciona mucho también para prevenir la fatiga por compasión, el aprender algo que se llama mente plena. La mente plena es una técnica de la psicología positiva y unido un poco con el mindfulness que todo el mundo hemos escuchado, que busca como recuperar esta práctica de la espiritualidad, de sentirme conectado, para poder yo ejercer algo que se llama autocompasión. Si yo estoy sobreidentificado, si yo estoy demasiado estresado, si yo soy muy individualista, la respuesta propia va a ser la del simpático, Lili, que es esta respuesta de pelea, huida o congelarme. Okay. Y eso es simpático. Pero hay otra respuesta que es la parasimpática, en donde si yo me alejo un poco y me siento conectado con el mundo, me permito de alguna manera dejarme de poner la bata tan encima o dejar de ser la enfermera del turno, la especialista, la jefa del espacio, puedo comenzar a relajarme un poco el simpático y puedo trabajar un poco con el parasimpático y permitir ejercer autocompasión a mí mismo o a mí misma, ¿no? La meditación de mindfulness es una meditación donde lo que buscamos es tomar conciencia y aceptar todo lo que le ocurre a nuestro cuerpo y a nuestro alrededor. Ahorita aquí hay un sonido de un aire acondicionado. Ahorita, por ejemplo, en este momento tenemos una computadora enfrente, unos sonidos, una temperatura, y la aceptamos totalmente sin juzgar. Y esto permite que con la práctica de la respiración o de la contemplación crezca este sistema límbico, crezca este sistema de control emotivo, y al haber este crecimiento de la fronteza subcortical con lo que viene siendo nuestro sistema límbico, pues le permite al sujeto vivir en un estado de mayor conexión y de menos estrés. Okay. Pero no nada más de menos estrés, sino también con mayor capacidad cognitiva para poder resolver problemáticas que se nos presenten. Entonces, una de las cosas importantes para prevenir la fatiga por compasión, Lilian, es, pues como comentaba, lo primero es averiguar qué es. Segundo, aprender inteligencia emocional e inteligencia social. Tercero, desarrollar una técnica de mente plena, que puede ser lavarme las manos con detalle. Todos en los hospitales nos tenemos que lavar las manos 2 minutos. Momento perfecto para yo poder hacer mi mente plena, sintiendo la temperatura del agua y el contacto de mis manos. También podemos hacer mente plena al momento de escuchar a nuestros pacientes, que es mejorar nuestras relaciones interpersonales. Simplemente guardar silencio frente a un paciente y dejarlo que nos hable, genera una vinculación terapéutica
y permite que el médico se estrese menos. O sea, tocar el brazo hace que la gente muera menos, Lili. O sea, si yo toco al paciente en el brazo, en el hombro, disminuyo su mortalidad. Y esto no me lo invento, esto está estudiado, en donde se vio que cardiólogos que no tocaban a sus pacientes tenían mayor mortalidad que aquellos cardiólogos que los tocaban. Entonces, creo que es importante rescatar este acto de la relación interpersonal, en donde por un lado yo descubro herramientas de comunicación asertiva, en donde yo de alguna manera soy franco pero gentil, en donde yo digo con palabras sencillas, sin aderezar mucho la cosa, pero también buscando tampoco ser tan cruel, ¿no? Hay tantos colegas que le dicen a la gente, señora, usted tiene cáncer y está invadida, se va a morir mañana. Y lo peor de todo es que luego me los dan de alta y esta gente se queda con un doble daño porque ni me les dieron tratamiento ni me les dieron esperanza y llegan conmigo o llegan a donde tengan que llegar y pues esto también abona a que el personal de salud se colapse. Sí. Otra cosa que ayuda mucho para la fatiga por compasión es el autocuidado del propio personal, que es llevarnos nueces, llevarnos frutos secos, tener agua, tener fruta, pero sobre todo, por ejemplo, en vez de preferir las galletas, llevarte una manzana, en vez de comer lo que vendría siendo cosas procesadas con demasiados azúcares, mejor comer algo más natural, como una taza de yogur o un sándwich, que sea más nutritivo también. Cuidar mucho nuestra microbiota. Luego los médicos somos muy dados a medicarnos antibióticos de manera innecesaria, las enfermeras o enfermeros también, y de repente esto puede hacer que nuestras bacterias haya como una baja. Entonces comer fibras naturales, salvado, tratar de estar tomando un poco de líquidos como agua de tamarindo, jamaica, pues deben de estarnos ayudando a que haya este autocuidado tan importante para la salud. Dormir bien. No tienes idea cuánta gente tiene tele en su cuarto y esto, Lili, produce que no puedas dormir bien. Saquen la tele del cuarto si se puede y dejen el celular fuera del cuarto. Yo comprendo que el celular es una herramienta que nos permite conectarnos a nuestras redes, pero dejémoslo afuera, Lili. Perfecto, vamos a dejar afuera los riesgos y dejar adentro las recomendaciones del doctor Antonio Kobayashi, pero antes vamos a ir a la última pausa de este programa. Gracias a Fabián Pelayo, regresamos. Porque te quiero, me informo y te cuido. Volvemos en unos momentos con Humanamente. Bueno, buenas tardes, estamos de regreso en Jalisco Radio, en Radio Humanamente, su programa de todos los miércoles a las 6 de la tarde, coproducción entre la Radio Cultural de Jalisco y Voz Pro Salud Mental Jalisco, alias Humanamente. Estamos aquí de regreso en la última parte de nuestro programa, hablando con el doctor Antonio Kobayashi. Él es especialista en geriatría y es doctorante de psicología de la salud. Está en estos momentos platicándonos este día de la fatiga por compasión. Hemos tenido tres bloques en el programa, que estamos iniciando, y el de en medio que ya pasó, que él habló sobre todo de las maneras de prevenir la fatiga por compasión, y en el primer bloque hablamos de qué era la fatiga por compasión. Entonces, bueno, doctor, en este último bloque nos puedes explicar más o menos, ya nos dijiste qué es y cómo se previene. Pero esta pregunta que yo te tengo es ¿a quién le corresponde o trabajo en conjunto de quiénes tendría que ser, me confundí. ¿Quién tendría que salvar a todas las personas que caen en fatiga por compasión si estamos hablando de que la mayoría de las personas
que caen en este síndrome están trabajando para el servicio público? Bueno, lo primero que se ha demostrado muy efectivo es trabajar con los mandos medios. Okay. Los mandos medios son estos sujetos que se emergen o que se nombran para fungir como administradores de los hospitales, como por ejemplo jefes de servicio, jefes de división, directores médicos, en donde lo primero que se busca en ellos es buscar enseñarles cursos de comunicación asertiva, pero también inteligencia emocional y también lo que vendría siendo compasión o la capacidad de ejercer la compasión. Lo que ha visto esto es que cuando tú trabajas con los mandos medios, estos dejan de generar violencia o dejan de generar lo que vienen siendo jornadas laborales extenuantes. Uh-huh. A ver, lo explico un poco. El hospital público funciona generando algo que se llaman indicadores. Los indicadores son mediciones que se crean al momento de medir cómo se le está dando la atención al paciente. Mucha gente cree que los hospitales se miden en base a cuánta gente se cura o cuánta gente se muere, y no, eso al sistema no le importa. Al sistema lo que le importa es que el método de atención o la forma de dar los cuidados se dio en la forma que la ley lo marca, porque el sustento legal que hace que un hospital público exista es la Constitución, y en la Constitución no está la obligación de darte salud, pero sí está el de darte la atención para que tú tengas salud. Uh-huh. Entonces, lo que se mide en los hospitales públicos es cuánto tiempo dura un paciente en operarse, cuánto tiempo tú le das de consulta, cuánto tiempo más tarde de su hora de cita lo pasas. Si tú a ese paciente le diste recetas, ¿cuántas de estas recetas no se surtieron? Y todos esos indicadores son muy buenos, porque al final del día miden la calidad. La calidad de un sistema que está hecho para otorgar cuidados, pues debería de tener estas funciones. Ellos se embeben mucho de la teoría de la calidad, mucho de la teoría de Toyota, mucho de la teoría de Chicago, mucho de la teoría en donde se supone que lo que haces hace lo que se supone debe de hacer, que es dar una atención para la salud. Ahora, no nada más en México, sino en todo el mundo se ha visto que esto produce que mucho del trabajo que se hace, como por ejemplo yo darle de comer en la boca a un adulto mayor, pues no tiene indicador que lo mida, pero sí tiene un indicador que me mide cuántos pacientes yo veo. Si yo le doy a una persona la mano para llevarla caminando a que haga del baño, en la taza del baño, no hay un indicador que mida cuántos pacientes yo llevé de la mano como médico a que haga del baño. Pero sí hay una situación donde si yo me lesiono con el paciente, pues esa no era mi obligación porque yo no era camillero y por tanto no es riesgo de trabajo. Entonces, la fatiga por compasión, quiero dejar claro, es un problema de salud laboral. Okay. O sea, no es un problema de salud pública, no es un problema de salud en el hogar, no es lo que llamamos cuidador colapsado. Cuidador colapsado es esta persona que al estar cuidando a un paciente con demencia presenta un síndrome en el que ya no puede dar más. Es muy similar, son muy similares, pero acá no lo produce un paciente con demencia, acá lo produce un jefe que te ordena, que te grita. Hay todavía algunos jefes que son como del club de Toby, que generan miedo, uh-huh, y que ellos dicen, prefiero que me teman a que me respeten. Entonces comienzan a generar una cultura laboral tóxica, donde si tú tienes que salir a ver a tu hijo a un festival y quieres meter un pase, le prohíben a tus compañeros que te ayuden. Uh-huh. O si tú, por ejemplo, un día da la casualidad que tienes que salir más temprano, te niegan el poder salir más temprano, poniéndote más trabajo, por ejemplo. Me ha tocado una compañera que en nutrición le citaban 10 pacientes dobles. O sea, le citaban 20 personas en vez de 10. O sea, eso es terrible porque no nada más tronaban a mi compañera, pero también hacían que la atención que se le da a la gente fuera deficiente. Entonces, en esta situación de un bullying y un acoso laboral por parte de nuestros jefes, se debe de hacer una intervención hacia los mandos medios para hacerles entender que ellos algún día van a estar en esa cama y que pueden ser atendidos por una persona con fatiga por compasión, que puede ser una persona deshumanizada que diga, ¿sabes qué? A mí no me importa que seas jubilado,
te voy a atender mal. Incluso muchos jubilados del IMSS dicen, mejor no digo que soy jubilado porque me tratan peor. Uh-huh. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que entender es que nosotros, los que estamos en la base laboral, tenemos nuestro compromiso de tener un autocuidado desde la parte económica. Por ejemplo, hay muy pobre cultura económica. De repente pedimos préstamos de nómina. Los préstamos de nómina, si se quieren llevar algo el día de hoy, no los usen. Traten de no usarlos porque son hoyos para tapar otros hoyos. Y hay la historia de una economista muy famosa, ahorita el nombre se me escapa, que ella misma, siendo economista, estudiando el proceso de la deuda y de lo que es economía conductual, ella misma dijo que sacó un préstamo de nómina y terminó perdiendo su carro y su casa. Ella siendo economista, y ella decía, es que no hay forma conductualmente de evitar que un préstamo de nómina te hunda. Pero bueno, me parece que no nada más es la dimensión psicológica y de manejo del estrés, también me parece importante, Lili, la parte económica, y me parece importante concientizar a nuestros mandos medios que hay formas diferentes. Cuando me menciono yo en contra del patriarcado es porque el patriarcado es a través del miedo y fregar al otro. Y hay otras maneras, como por ejemplo la manera en que las mujeres nos ayudan y nos protegemos y nos cuidamos, ¿no? Como un grupo, como toda una situación. Recuerdo mucho en COVID, a mí me gustaba mucho estas reuniones que se hacían entre todo el personal para sacar lo que habíamos vivido. A ver, que es terrible COVID, fue terrible COVID. Sí. Y me parece que también hay que rescatar eso entre compañeros, el juntarnos entre compañeros y sacar y platicar nuestra cosa. Los hospitales no caben. Entonces, antes había salas donde los pacientes podían convivir, había lugares donde la gente podía estar. Ya se han estado comiendo porque ocupan oficinas, ocupan camas. Pero no importa, hay espacios, hay pasillos, hay centros de enfermería. Platiquemos entre todos, digámonos buenos días, volteémonos a ver las caras, sepamos nuestros nombres. Hay un programa donde pones una hoja, donde pones tu historia y dices, este soy yo. Y bueno, regresemos el aspecto humano al arte del cuidar. Y bueno, esto creo que es lo que yo quería presentarte, Lili, y exhortar si alguien llega a escuchar este programa, pues que no se trata solamente de generar una legitimidad de mando a través del miedo, de la violencia. Hay otras formas, porque bueno, esta persona que genera el mando así, de seguro se va a infartar. Entonces yo le recomendaría que tome una aspirina. Claro. Porque se infartan más, Lili. Sí, estamos hablando de un problema que impacta en la vida de las personas, un problema que puede llevar al suicidio o a conductas autolesivas. No es un síndrome que se tenga que tomar a la ligera, como ya lo dijo el doctor. Yo lo dejé hablar, y lo dejé hablar porque es algo muy interesante y que tenemos que tomar en cuenta el personal de salud, pero también los pacientes, porque luego nosotros nos encontramos con personas que son aparentemente muy malas en su trabajo y resulta que están fundidos, ¿no? Están fatigados por compasión. Entonces, bueno, tener también en mente este síndrome porque bueno, no estamos en una situación ideal en los servicios de salud, ni los pacientes como tampoco los que ofrecen los servicios, el personal calificado, los profesionales de la salud. Estamos a 3 minutos de acabar este programa. Fue un gusto para mí recibirte de nuevo, Antonio. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por aceptar. Supongo que te vamos a tener más adelante con más avances de tu tesis. Claro. Felicidades por estar cursando ese doctorado, y pues a mí no me queda más que despedirme con un recordatorio de que nos busquen en redes sociales, en los teléfonos que les di antes. Se los puedo repetir: son 33 36 42 83 87 y el 33 38 17 40 88. En esos números nuestra compañera Lore les va a estar contestando cualquier duda sobre los cursos, sobre los grupos de apoyo
y sobre las consultas psiquiátricas y psicológicas. Muchas gracias a todos los que nos escribieron comentarios. Nos quedamos con el programa Ahuehuete, que empieza a las 7 de la noche. Le doy las gracias a Fabián Pelayo por toda su cortesía y su amabilidad. Y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Antonio. No, gracias a ti. Hasta luego, adiós a todos. Hasta luego, adiós, bonita Ernesto. noche. Hasta luego, gracias.